estábamos hablando de la clasificación, decíamos, del choque, ¿no? Y decíamos que había esencialmente eso podía dividir el choque dentro de dentro de 4 clasificaciones: cardiogénico, distributivo, hipovolémico, ¿okay? Cardiogénico, distributivo. Vamos a ponerlo mejor aquí. Entonces decíamos, la clasificación del choque en 4 grupos, vaya, esencialmente: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo, ¿okay? O puesto en los términos más sencillos posibles: choque cardiogénico, falla la bomba; choque hipovolémico, no hay nada que bombear; choque obstructivo, hay un tapón en la tubería, suficiente tapón para que no pase nada, ¿no? Choque distributivo, hay que bombear, pero está en otro lado, ¿ok? O sea, secuestraste el volumen hacia donde no estaba accesible. Esa es la manera más simple de explicar las cuestiones. Entonces ahí tenés repitiendo, ¿no? Cardiogénico, lesión del miocardio, arritmias continuas, dice ahí, continuas y conste con frecuencias extremas. Es que el problema es que aquí el libro yo no sé, como que siempre le quedan a medio. Trastornos del ritmos patológicos a frecuencias extremas. O sea, si tenés una fibrilación auricular con frecuencias ventriculares de 75, no te preocupes, no te vas a tocar con eso. Pero si tenés frecuencias en particular las muy altas, son más comúnmente causa de choque. Si frecuencias muy bajas, 20, 30 ritmos ventriculares, sí están chocados. Pero ahí es bien difícil decir si estás en choque porque está fallando el miocardio en sí o porque la frecuencia está muy baja. En todo caso, tenés un mula de infarto y yo te recomiendo, y yo en ese momento estoy escribiéndote una notita firmada para que se le dé ensayar un SATA de que me vaya preparando para cuando yo tenga que ir por allá, ¿va? Entonces, no me tenés que poner en la cerveza y buscar cómo se llaman los cassettes viejos de Motorhead. Bueno, para que no se un cassette de Motorhead en el infierno. Que está Lemmy también, entonces con el canto de guitarra vamos a hacer ruido. Y claro, lo bueno es que cuando te morís, resulta que dice la leyenda que no sé tocar absolutamente nada que valga la pena, pero que allá en el infierno resucitar esos no es nada de imagen. Totalmente la vida. O sea, o vos no esperarás que
que me muera, voy a andar con un camisón hasta acá como el que le robé, una salita del camisón de mi abuelita, una arpita como la del 15 de septiembre, no va conmigo, para nada. Ajá, exacto, con el anillito ese, ¿verdad? Que lo único que te... No, bueno, el anillo es la única cosa que me pudiera haber servido ahí abajo. Portavasos, mira, hay que ver las manos libres. ¿Estás preocupada? Tienes cara de preocupada. Ok, entonces, arritmias cuando la frecuencia en particular es muy alta. Si tu frecuencia ventricular anda por arriba de los 200, probablemente no vas a tener tiempo de llenar, etc. De ahí dice cirugía cardíaca, bueno, sí, pero eso es un caso excepcional. Dejemos las cosas no quirúrgicas. Lesión de válvula, ruptura de cuerda tendinosa, ruptura de tabique, no, defecto de tabique, no, ruptura aguda del tabique, que se te perfora como complicación de la necrosis de un infarto. Es ruptura de, ¿cómo se llama? Ruptura del anillo valvular también, un infarto. Generalmente son desastres cardiogénicos, ¿okay? Y tienen una cosa en común. No, que te morís en 5 minutos, ¿no? Si se te perfora el tabique, pues muy poca gente sobrevive. Una ruptura de cuerda tendinosa de músculo papilar, para ser más correcto, de músculo papilar, raramente sobrevive. Con una válvula, ya de por sí estás infartado, tu gasto cardíaco está por el demonio. Pero no cuerda de una válvula así, mira, lestiando el flujo tranquilo, ese es porque dice el tiro de gracia. De ahí que tenemos choque hipovolémico, ya decíamos. Pérdida de sangre, obvio, ¿va? Pérdida de plasma sin células, que decíamos en el caso del quemado, o simplemente deshidratación. Obstrucción por tamponamiento cardíaco, o sea que esto es más que obstrucción en restricción, y luego obstrucción del tracto de salida, como te digo, de todos estos. Tromboembolia pulmonar masiva, sí. Mixoma cardíaco es rarísimo. Neumotórax a tensión, fíjate que aquí el neumotórax cae en la categoría anterior, incapacidad para el nado. Te digo que este libro tiene algunos errorcitos medio raros. Cuando vos tenés un neumotórax a tensión, lo que pasa es que el hemitórax que está apretado, inflado, te está distorsionando las venas cavas. Y cuando haces distorsión de las venas cavas, haces parada cardíaca eventualmente por obstrucción total del flujo venoso. De hecho, esa es una manera de parar un corazón durante la cirugía. Cuando ahora estás haciendo una toracotomía, se agarras y agarras la cava inferior entre estos dos dedos acá y la cava superior acá y metes esta parte de la mano bajo el corazón, entonces el pericardio. Pinzas y rotas el corazón así para torcer la cava unos 30 grados y el corazón se para. Se llama maniobra Sauer, una maniobra estándar para hacer corazón, y de paso ya lo tenés en la mano para poder inspeccionar la cara posterior durante si estás buscando una herida cardíaca, si estás buscando un cuerpo extraño, esa clase de cosas. Realmente estoy hablando de una toracotomía por trauma que vos no sabés si tenemos que es de una estila de bala metida del otro lado y hace parada. Bueno, estás ahí, pero si cerraste todos los agujeros, le restituiste el volumen, por suerte le dejas así, ¿verdad? Un par de empujoncitos, el corazón arranca. Sí, manigueteado. Es la manera de arrancarlo manigueteado. Si no te funciona la manigueta, entonces ya tenés las dos palillas ahí. Dame 5, dame 10. Las palitas para intracardíacas son chiquitas, no son las tonterías esas de externo. Ya ahora ni eso, ahora ya son automáticos, para que hasta un interno en la católica puede describir a un paciente como automático, con tal de que no
con tal de que no sea, bueno, por lo menos inteligente, ¿verdad? Hay algunos comen crayolas que son capaces de ponerse los parches de ellos mismos y apretar el botón. Un nuevo término para describirlo, crayolófagos. ¿Ah? Y el choque disruptivo, aquí vamos a entrar un poquito más de detalle, mira, porque tenemos varias cosas. Choque neurogénico, cuando perdés el tono vasomotor, cuando tenés anafilaxis y la liberación de sustancias vasodilatadoras que se liberan como una reacción de hipersensibilidad, o choque séptico y presencia de mediadores inflamatorios. Bueno, sí y no, ¿ok? Entonces vamos a ver. Empecemos por ver qué es lo que sucede cuando disminuye el gasto cardíaco, o sea, cuáles son los mecanismos compensadores fisiológicos para el gasto cardíaco. ¿Te acordás de Valeria? Que le encantaban los chicharrones. Tiene Valeria que le encantaban los chicharrones. Una de esas, ¿se acuerda? Se le tapó una coronaria y su volumen y su gasto cardíaco empezó a bajar. ¿Cuáles eran las opciones que tenía en ese momento? Lástima que no hizo uso de ellas, pero bueno, una manda no haber leído el capítulo del Harrison. Entonces, nuestra recientemente partida amiga Valeria, ¿qué hace cuando su gasto cardíaco baja? ¿Cuáles son sus opciones? Los mecanismos compensadores. A ver. Primero veamos cómo compensarla. Vamos a ponerte un caso más simple. Te voy a poner una paciente hipovolémica. El paciente llega con una deshidratación severa, estuvo, qué sé yo, con una expuesta al sol, no sé, viene toda soleada, sin agua, náufraga, migrante, lo que quieras, y está hipovolémica. Entonces su presión arterial empieza a bajar. A ver, deja de retener líquidos, o sea, activar el mecanismo de la renina para. El problema es que ese mecanismo toma varias horas. Ese es como mecanismo final, es muy bueno, retener líquidos, pero antes de para aumentar la contractilidad. Bueno, sí, ese es un buen mecanismo a corto plazo con una advertencia. Si no tenés nada que bombear, la contractilidad no te va a resolver mucho. Primero tenés que mejorar el llenado cardíaco. Y eso lo haces de dos maneras. Primero, vas a sacar sangre de la capacitancia venosa. Acordate. Claro que sí, dijimos unos 750 cc entre las venas grandes, el hígado, el paso, los lechos de la piel. Eso es capacitancia venosa y vos redirigís eso para el circuito central, ¿okay? Porque entonces ya tendrías que bombear. Acordate, vos lo que querés mantener es presión arterial, por lo menos a órganos críticos, ¿okay? En el caso de Andrea, porque ya el caso de Valeria no tiene ningún órgano crítico, ya todos están isometabólicos con el ambiente. Lástima, ¿no? Ok, pero entonces Andrea, yo quiero mantener perfusión. ¿Y a qué más? Riñón. Cerebro, corazón, riñón. En ese orden específico. ¿Okay? Entonces, yo tengo que sacar sangre de todo lo demás, entonces primero empiezo con la capacitancia venosa, que es reserva inmediata. Después, si se te acabó la capacitancia venosa, vaso selectiva. Empezás a sacar sangre cerrando los lechos, y dicho sea de paso, aumentar la resistencia vascular periférica, con lo cual aumentar la presión arterial. Acordate que vos vas a tener básicamente dos circulaciones. Desde el punto de vista de control, las tenés en paralelo.
No me refiero a pulmonar y sistémica, sino que tenés dos tipos de vasos sanguíneos. Unos que son, que según sea la respuesta a alfa 1. Alfa 1 dilata coronarias, cerebrales. Alfa 2 dilata pulmón, lecho pulmonar. Y ambos alfas son vasoconstrictores para todo el resto del sistema. Por lo tanto, si yo vengo y agarro una jeringa y en mis planes más malignos tengo una jeringa norepi y te meto un norepinazo, el efecto alfa lo que va a hacer precisamente es dilatarte las coronarias, dilatarte las cerebrales, cerrarte todo lo demás para redirigir sangre a los lechos que necesitan estar perfundidos según la emergencia. ¿Ok? Que es precisamente la razón por lo cual vos le metes norepi a los pacientes cuando están en parada cardíaca, ¿no? No venís, el paciente cae de este plano, empezás a masajear. ¡Hey, parada cardíaca! Por favor, digan lo que quieran. Por lo que no van a decir ¡código rojo! O alguna estupidez de esas, ¿verdad? O ¡código azul! Código azul era lo que decían cuando llegaba Juan Fogón, que esconden todo lo que no está atornillado al piso porque este cabrón se lo roba, ¿va? ¿Okay? Entonces, precisamente la razón de la norepi es para dilatar las coronarias y los vasos cerebrales y que tu bombeo se vaya. Epinefrina regular, sistémica, adrenalina normal, de la que está en el carrito de paro, es para eso, para garantizar que estás redirigiendo la perfusión y para aumentar la sensibilidad del miocardio, dejar que entre calcio y que arranque con el bombeo mecánico, o con la electricidad. Pero vos puedes reanimar a un paciente sin fármacos si lo agarras a tiempo, ¿ok? A tiempo, o sea que vos venís y si vos pudieras decir, ok, bombeo, no, ok, no hay pulso, bombeo, y tenés un desfibrilador inmediatamente, y ¡prácata! Y arranca, ¿ok? Ya de hecho, lo de los fármacos y todo lo necesitas más adelante en la evolución, que sí vas a tener que estimular las cosas con algún tipo de medicamento, pero en un principio si lo agarras en los primeros 60 segundos y tenés el electroporazo ahí cerca, dale electricidad primero y después preocupate por los fármacos, porque toma un par de segundos o minutos cargar todas las jeringas, o el paciente no estaba intubado, ponerle un tubo y pasárselo por el tubo endotraqueal, o cualquiera de esas variantes que hay ahí para el manejo de los pacientes en paro cardíaco, ¿no? Lo que te interesa es primero eso. Ahora, entonces, solo entonces de tercero es que vos venís a activar ese mecanismo en la renina, porque toma más rato, o sea, tenés que esperar a secretar suficiente angiotensina 2 para soltar aldosterona. Acordate que la aldosterona no se almacena, la fabricás ahí en el momento, o sea, todas las hormonas esteroideas no tienen almacenamiento, sino que se secretan de nuevo. Entonces, como se secretan de nuevo, implica que toma un rato en que tus niveles de aldosterona suban y de que, por supuesto, empiece a trabajar reteniendo sodio. Y al retener sodio, que ese sodio jale el líquido del intersticio para el compartimiento intravascular. Sí, porque el mecanismo otro de la vasopresina y todo, ese es aún más lento, ese puede demorar horas, ¿no? Que no tenés. Entonces, una vez que tenés la línea media está movida
3 milímetros, esa línea debe estar aquí. Sí, no está simétrico. Yo lo hubiera pegado. Sí, mira, Dulce no... Bueno, yo hablando de Dulce, ya iba para el peinado. Ok, entonces, una vez que hiciste esa estimulación, entonces ya podemos hablar de la restitución de volumen. Pero la restitución de volumen solo es una parte de la respuesta a la hipotensión. Una es tratar de redirigir volumen para el circuito central y en el corazón. La otra es, ahí sí es donde entra la parte de mejorar la contractilidad, pero mejorar la contractilidad no es mediado por alfa, es mediado por beta, ¿ok? Beta 1, ¿ok? Beta 1. Beta 1, ¿qué hace? Aumenta la contractilidad notablemente y menos notablemente aumenta la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto. Alfa 1 también aumenta la frecuencia cardíaca y alfa es más potente que beta para subir la frecuencia. ¿Okay? En un momento X, lo que vas a hacer es, como decíamos, en un momento empezás con efecto beta, pero conforme suben los niveles de norepinefrina, empiezas a cuidar alfa, porque entonces con la norepi tenés algo que se llama efecto dependiente de la dosis. Quiere decir que como el receptor alfa es menos sensible que el receptor beta, primero cuando yo empiezo a soltar norepinefrina, las concentraciones son bajas, tengo estímulo beta. Luego, conforme le agregue más, voy a empezar a ver el efecto combinado alfa y beta. Pero cuando la dosis es bien alta, predomina el efecto alfa. ¿Okay? Particularmente cuando tenés efectos conflictivos, va a predominar el alfa. ¿Okay? Ahora, no es la única cosa que se secreta cuando tu presión arterial está bajando. Implica que el sensor de presión, por así decirlo, el sensor de flujo, perdón, empieza a detectar lo que es la mácula densa en el riñón. Y la mácula densa entonces no solamente va a empezar a secretar vasopresina, también va a secretar otro vasoconstrictor que es endotelina, son péptidos, ¿okay? Endotelina, y la endotelina es tan potente vasoconstrictor como la anterior. ¿Okay? Entonces ahora tenés varias cosas. Más ahora, en los tejidos periféricos, la falta de oxigenación que le da, la falta de perfusión, empieza a soltar mediadores que tienen efecto también sobre los lechos capilares locales. ¿Okay? Óxido nítrico, bradequinina, histamina. Entonces, y que entonces estos tienen efectos sobre los lechos capilares locales, son vasodilatadores locales. Bien, todo esto como bradequinina, por ejemplo, la bradequinina tiene una vida media corta porque una vez que la utilizaste en los lechos locales, escapó la circulación es degradada por la misma enzima que te convierte en angiotensina 1, angiotensina 2, la convertasa pulmonar también destruye la bradequinina para evitar que se acumule y te haga vasodilatación y te destruya todo el efecto beneficioso de la angiotensina 2. ¿Okay? Resultado, esto te va a tratar de mantener oxigenación dilatando los lechos capilares, pero hay un punto en que el gasto cardíaco baja tanto que no hay ninguna cantidad de bradequinina ni de
norépinefrina, de nada que te mantenga la perfusión al tejido, y entonces es donde viene el problema en general del choque, y es que si nosotros definíamos como un estado en el cual tenés la incapacidad para sostener las demandas metabólicas, ¿correcto? ¿Qué pasa con las células cuando están hipoperfundidas y en choque? Las tuyas les pasó eso, pero antes de que lleguemos a la triste situación tuya. Que ahora es que no logramos, no nos dimos cuenta, pero digamos, vaya, Andrea se está chocando ahorita y sus células no se están muriendo, le falta poco, pero no se están muriendo. ¿Qué pasa con las células de Andrea? No se están muriendo todavía, ¿sí? Seguir diciendo barbaridades y se van a morir. Ahí él ya está. Él sí se va a salvar en esto. ¿Ok? En primer lugar, te vas a perder la capacidad para generar energía aeróbicamente, o sea, te pasas a anaerobiosis. ¿Okay? Pues no hay oxígeno, no hay perfusión, no hay oxígeno. No hay oxígeno, automáticamente vas a encender un switch que dice anaeróbico. El problema con el metabolismo anaeróbico es doble aquí en este caso. Por un periodo corto de tiempo o en una cantidad limitada, una población de células anaeróbicas no les pasaría, no estarían causando gran problema. Pero aquí tenés todas las células consumiendo combustible de forma anaeróbica, y eso tiene, en primer lugar, está generando un montón de ácido láctico. Por lo tanto, la anaerobiosis generalizada es igual a acidosis. ¿Sí? El control del pH se está perdiendo, y aunque tenga bicarbonato para un rato, eventualmente está la producción de ácido que tu producción de bicarbonato no puede con ella, y empiezas a caer en acidosis. Okay. Cuando caigas en acidosis, la acidosis hace que pasa el potasio en acidosis. A ver, Mauricio. Se libera hacia dónde? Hacia adentro, hacia afuera de la célula. Hacia afuera. Okay. O sea que ahora cambiaste la concentración. Sí, la acidosis causa hipercalemia, ¿no? Ahora esa hipercalemia tiene efectos sobre el miocardio. El potasio es depresor del miocardio. Acordate que es el último cóctel de los prisioneros allá en Estados Unidos, ¿vale? O sea que por estudiosos bien montados te amarran a una camilla, te agarran una venita y te pasan 40 miliequivalentes de cloruro de potasio así directo, ¿vale? Pero te lo buscaste, porque eso no te lo dieron por bonito ni por estudioso. Entonces, el potasio es un depresor miocárdico. Ahora estás acidótico, y mientras más acidótico y más anaeróbico estés, más depresión vas a hacer en el miocardio. O sea que ya estás empezando a caer en un círculo vicioso. 2. Esas células en anaerobiosis son mucho menos eficientes para producir energía, acordate. En el caso de la glucosa, típicamente son 2 versus 36 ATP, ¿verdad? Diferencia enorme. Entonces, tu capacidad para producir energía se va degradando progresivamente. Y 3, las células van a empezar ahora a soltar marcadores, ya no de hipoxia, así como habíamos dicho, de histamina y bradykinin, sino que vas a empezar a soltar marcadores de daño tisular, TNF-alfa, el mismo potasio, fosfolípidos de membrana. O sea que ahora en el choque vas a hacer 2 cosas. 1, iniciar la cascada inflamatoria con ese relajo mediadores. 2, cosas como el TNF-alfa deprimen aún más la función miocárdica.
resultado estás metiéndote en un círculo vicioso. Al punto que no importa qué tipo de choque tengas, si vos no detenés este círculo vicioso, hay un punto en que el choque se hace irreversible, no importa si corregiste la causa, ya no lo vas a poder sacar del choque. ¿Okay? Entonces viene alguien, por ejemplo, tomemos un caso, vaya, para no hacer mucho problema de diagnóstico de por qué está chocado. Decime algo que no necesite diagnóstico para saber por qué se chocó. ¿Qué te parece una hiperocolosis? ¿Sabes qué es eso? Una sobredosis de un virus. Ajá, exacto, calibre 9 milímetros. Sí. Como aquella canción de Flash, todos esos Brixton, pero aquellos todos esos lalones. No me digas que vos de algún lugar de esos donde es más seguro ir a Kabul en esta época del año que ir ahí a las 6 de la tarde. No, sí, pero vas a ver que es que la López es un sector bien amplio, realmente. Pero hay unas partes de la López donde yo prefiero irme de vacaciones a Ucrania que ir a hacer mandados ahí después de las 7 de la tarde. No estoy con ganas de complicarme tanto la vida. Entonces alguien se equivocó, ¿me entiendes? Pizzero despistado se equivocó con la entrega y lo rellenaron de opciones. Entonces ahora, ¿qué sucede? Ese paciente llega y te llega chocado a la emergencia del hospital de Manojón, repónganle reposición de líquidos, el control del sangrado y todo, y tenés que moverte, no decir, no, mira que sigue sangrando, sigue chocado, ok, pasando otra bolsa a ver si sale el choque. Hay un momento en que te das cuenta que la lesión es irreversible. Pasó tanto tiempo una semana, este man no va a salir, no va a salir, aunque lo operen, que le pare el sangrado, que le pase más líquido, yo le voy a parar el sangrado, le voy a restituir el volumen, pero ya para entonces el miocardio se dañó, el riñón se dañó, tiene compromiso de conciencia, tiene compromiso hepático, y entonces tiene tantas cosas fallando. Causa de muerte ya no es la hipovolemia, ya no son las heridas de bala, es que es un fallo sistémico, y desde ahí puede meter a cuidados intensivos, pero las probabilidades de que salga ya no son buenas, porque hay un momento en que todo ese círculo vicioso de mediadores te daña completamente el organismo en general, ¿verdad? Okay, entonces, al final de cuentas, veamos un poquito más de detalle. En el caso, decíamos, empecemos por orden, choque cardiogénico. Obviamente decimos aquí, choque cardiogénico es lo mismo que decir falla de bomba, ¿okay? Falla aguda, falla aguda de bomba. ¿Por qué vos me dirías? Bueno, pero si la insuficiencia cardíaca hay fallo de bomba y no sé qué, pero te ha dado tiempo a hacer la adaptación. Y una insuficiencia cardíaca en la etapa terminal, no te truena. No sé cómo ponerlo, pero ahorita no va a funcionar porque ya me lo tengo. O sea, estás crujiente, literalmente. Literalmente. Y después dicen, bueno, ya viene tu temporada favorita. Sí, ahora máximo ahora que ya puedes celebrarla a todo gusto. Halloween. Otoño no, o sea, sí, el otoño se empezó esta semana. Es que se ya ratas no en el otoño. ¿Sabes que ahorita me acabas de acordar de algo? No, que el 21 entonces es el mes tradicional del otoño. Ok, perfecto. Porque el 21 era el cumpleaños de mi hermana, hasta ahorita de eso.
No, más bien lo que hay otra cosa que me preocupa, que seguro tuvo pastel y se está acabando y todavía no iba a llevar el pastel. A robarle el pastel. No, seguro. No, si hoy lo tienen que. Si hoy le toca a los abuelos irlo a traer al colegio. Ya te dio ese pastel. Ajá. No, dejarle el plato donde está el pastel. Ajá, y solo escribir así con el dedo de lo que queda del todo en el cumpleaños, algo parecido para que hice el cumpleaños. Entonces, tomemos el caso que decíamos del choque cardiogénico. Si una insuficiencia cardíaca eventualmente cae en el choque cardiogénico, pero ese es el evento terminal, o sea, tenés un paciente con insuficiencia cardíaca y que degeneró a choque, ese paciente está muriendo. Hablamos en agudo, ¿vale? Como decíamos, Valeria y su adicción a los chicharrones y no sabe qué le pasó factura. Y de repente, las tres coronarias, mira, bien tapadita, bien ripiadita ahí, con los residuos del chicharrón, y te ganaste un infartazazazazazo. Entonces, mira, ahí caes en un círculo vicioso. ¿Por qué? Veamos qué es lo que pasa ahí. El problema en el choque cardiogénico es el siguiente. Me manché. Quítale botella a los Pancho Villa cuando llegue a la casa. Yo creo que por eso es que ese marcador se secó, porque ustedes han de pasar en la casa todo el día a los Jim Morrison. Esto lo tiene Andrea, no lo tengo yo. Se lo pedí prestado. Ok, veamos qué es lo que pasa. Vamos a tomar como inicio un infarto agudo de miocardio de volumen suficiente. Obviamente que no todos los infartos lo hacen. Implica que masa muscular perdés suficiente para bajar la contractilidad. Por supuesto, al bajar la contractilidad baja el gasto cardíaco, ¿vale? Al punto de que baja la perfusión coronaria. Si baja la perfusión coronaria, ¿qué va a pasar? Miocardio isquémico. Y el miocardio isquémico o se necrosa directamente o sencillamente con tal haga suficiente compromiso de la oxigenación para que el miocardio deje de funcionar. No tiene que morirse para caer en choque cardiogénico. Sencillamente tiene que estar tan comprometido como para que no se pueda contraer. O sea, si no puede generar energía para la contracción, el miocardio para todo efecto es igual, el miocardio que no se contrae es igual que ese miocardio que no está ahí. Resultado, mira, te volaste un círculo vicioso hasta que la contractilidad del gasto cae tanto que puedes definir que está chocado. ¿Okay? Y de ahí solo va para abajo. La única manera de rescatar esa situación es mejorando el gasto cardíaco suficiente para que empiece a reperfundir. ¿Okay? Ya sea que lo haga por vía natural o artificial, no sé qué va a hacer. Pero si no, mientras mantengas eso, los signos que vas a ver de eso, aparte de todas las manifestaciones del choque, o sea, hipotensión, hipoperfusión y una fracción de eyección que va para abajo. ¿Ah? Y vos ves la FEBI 45, 40, 35, 25, 20, vos decís, como decía aquel pajarito de Angry Birds, ¿va? ¡Ya valió! ¿Ok? El problema entonces en el choque cardiogénico básicamente es que mientras tú mejores
mientras no mejores la situación, el problema es que lo que perdés es el gasto cardíaco y perdés la fracción de eyección. ¿Okay? Generalmente por infarto, pero no es la única cosa. ¿Okay? Eventualmente, como vos bajás el gasto cardíaco, aquí es donde vienen dos situaciones. No solamente es el choque en sí y este círculo vicioso, sino el hecho de que al bajar el gasto cardíaco, bajas la presión arterial. Ahora mira esta, bueno. Bajar la presión arterial. ¿Cómo mejoro yo la presión arterial? Aumentando la resistencia periférica. ¿Correcto? Por lo tanto, en respuesta, voy a aumentar la resistencia vascular periférica. Le estoy dando más trabajo al miocardio. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta a esto es norepi. Y la norepi lo que hace al aumentar la respuesta es aumenta el trabajo miocardio. Que a su vez aumenta el consumo de oxígeno. Y mira dónde va a parar. Más isquemia de miocardio, más músculo perdido y vas para abajo. O sea, tiene lógica. O sea, imagínate que vos venís y andás. Viene, ¿cómo se llama? Viene Jesús y de repente tu carro empieza a fallar. Y vos te decís, pero ya voy a llegar a la casa y ni modo. Mejor que me agarren la casa cualquier cosa y empezaba a furgonear acá el carro, aunque sabes que está echando humo. ¿Qué va a pasar? Te lo echas. Uno no anda forzando el carro cuando sabe que está en las últimas, ¿va? A menos que querrás que el carro se convierta en un móvil, vaya, así que en las mismas circunstancias. Es aquí yace un fiel, ¿qué? El centro es lo que anda, ¿verdad? ¿Vos qué carro fue el que te echaste? ¿Vale? ¿Qué carro fue el que te echaste? ¿De esa manera? Yo. Sí. No sé. Ninguno, ok. Pero ya me entendiste cuál es el problema, ¿no? El aumentar la resistencia periférica estás forzando un miocardio que está fallando. Eso no puede terminar de ninguna manera bien. ¿Okay? Entonces, eventualmente van a aumentar que ese corazón cuando empiece a disfuncionar, como la precarga sigue igual o mayor porque estás tratando de retener líquido, implica que ese corazón se vaya a distender más y terminas con un corazón dilatado. Y acordate, un corazón dilatado llega al punto en que la ley de Frankenstein falla. ¿Te acordás de la curva? ¿Te acordás de la curva de función ventricular? Viene así, ¿verdad? Vos estás acá, pero conforme dilates, aquí en vez de ¿cómo se llama? Aquí ponele gasto cardíaco, aquí poner volumen, ¿no? Entonces estás acá y hay un momento en que, como no puedes manejar lo que te llega, porque el miocardio está disfuncional, empezás sencillamente a aumentar volumen de telediastólico, ¿va? Volumen de ventrículo lleno, al grado que cuando alcanzas este punto, cualquier aumento, cualquier dilatación mayor del ventrículo solo te deteriora la función. Entonces estás trabajando en el lado equivocado de la curva de Frankenstein. Y eso es lo que pasa cuando estás en las etapas finales del choque cardiogénico, terminas con un ventrículo dilatado, ¿okay? Un ventrículo dilatado, un corazón que está fallando y dicho sea de paso, dilatar a esos extremos del miocardio también te aumenta el consumo de oxígeno, o sea que por 3 diferentes maneras empeoraste las cosas. Entonces ahora, ¿cómo se ve el choque cardiogénico clínicamente? Tomémoslo como ejemplo. Entonces,
La definición de choque implica que tienes manifestaciones de hipoperfusión generalizada y en este caso, fíjate, en este caso en particular de hipotensión arterial, o sea, presiones arteriales bajas y que van bajando. ¿Sí? Manifestaciones de hipoperfusión generalizada, ¿qué va a haber? Cianosis, pero más importante, la más grave de todas. Vámonos en orden de más grave a menos grave. Deterioro de la conciencia. Acordate que lo primero que querés perfundir es el cerebro y va a ser el último en fallar. O sea que si ya tienes trastorno de conciencia, implica que ya no tienes ni siquiera gasto para mandar para arriba. ¿Okay? Deterioro de conciencia. Oliguria, si no perfundís el riñón, ¿okay? Si tenés suficiente tiempo, ictericia y signos de disfunción hepática, ¿okay? Signos de congestión pulmonar, ahora vas a empezar a hacer signos de congestión pulmonar, acordate, particularmente si lo que falló primero fue el ventrículo izquierdo, vas a empezar a tener sangre que el ventrículo izquierdo ya no puede manejar, acumulándose en los lechos pulmonares. Entonces, tenés el clásico signo de congestión pulmonar, estertores, ¿okay? Estertores crepitantes, líneas de Kerley en la placa de la radiografía de tórax, ¿okay? Y la clásica espuma de la expectoración espumosa rojiza del edema de pulmón. Además, vamos a hablar de la hemodinámica. ¿Te acordás de que teníamos una serie de presiones? Entonces yo empiezo y meto un catéter central porque quiero ver cómo está la cosa. Ya sé que está hipotenso, voy a meterle un catéter central a la aurícula derecha para medir la presión venosa central. ¿Okay? Y la presión venosa central está aumentada, implicando sobrecarga relativa de líquido. O sea, no importa la volemia en sí en ese momento, sino el hecho de que no la podés manejar, entonces todo se está quedando represado en la pena si tu presión venosa está por arriba de los 12 centímetros de agua. Luego, la presión capilar pulmonar, se llama presión en cuña pulmonar. Yo agarro un catéter y lo paso a la arteria pulmonar, una ramita de la arteria pulmonar, y mido la presión ahí para ver la presión en el circuito derecho, y encuentro que como no puedo deshacerme del exceso de líquido, todo el líquido está quedándose en el pulmón y subiendo la presión. Resultado, presión en cuña pulmonar elevada, arriba de 17, ¿okay? Y en ese momento ya tenés la idea de que tenés baja presión y sobrecarga de líquido. De hecho, ¿qué pasa si yo digo, está hipotenso, pongámosle una bolsa de suero? Te lo echas, porque si no tenía edema pulmonar, eso lo va a tener. Y si manejaba mal los líquidos y ya tenía exceso, una sobrecarga de líquido, ahora se la empeoraste. Esa es la última cosa que uno puede hacer ahora en un choque cardiogénico. Una de las últimas cosas que vos puedes hacer es meterle más líquido. Al contrario, el paciente tenés que depletarlo de volumen. El manejo es continuo, le tenés que dar diurético para que el uno, dos, o por lo menos suficientes diuréticos para resolver la sobrecarga de líquidos. ¿Okay? De ahí, vasodilatadores para bajarle el aumento de la resistencia vascular periférica, o sea, nitrofluxiato, por ejemplo, difusión. Generalmente es un nitrato porque no baja la contractilidad. Tampoco le vas a dar un vasodilatador que baje la contractilidad. Ya imagino, cuando este en choque cardiogénico, va a decir, este fue la betalol, este es bueno, y le metes 10 miligramos de la betalol para convertir un choque cardiogénico en una parada cardíaca, ¿va? Por bajar la contractilidad.
No se usan los vasodilatadores con efecto bloqueador beta, se usan nitratos. ¿Ok? O sea, nitrato de ponerle otra cosa. Tercero, aparte, como el depende del caso. La ventaja de la nitroglicerina es que es vasodilatador coronario, entonces te mejora un poco el sistema inmunitario. Tres, podés hacer eso. Mira, aquí no lo tenemos, tenemos amparo de contraposición aórtica. Metes un catéter hacia la aorta torácica y entonces hay un aparato que sincroniza el latido para reforzar con el bombeo. Si no, la alternativa es corazoncito nuevo, ¿vale? Si encontrás uno y lo trasplantas. Obviamente la solución del choque cardiogénico, ¿cómo se llama? La solución del choque cardiogénico realmente es un corazón nuevo. Lo que pasa es que no es más de lo que hay. Si alguien me dice, bueno, el medicamento que aumente la contractilidad, por ejemplo, hay dos en particular. Uno es dopamina. La dopamina es dosis respuesta, dosis dependiente. Pero la dopamina realmente lo que hace es que te libera norépico de las terminaciones simpáticas. Entonces no creas que si no tenés norepi, si el paciente ya lleva un choque prolongado y se agotó la norepi, la dopamina no le hace nada. La dobutamina es un poquito mejor en ese sentido, porque no depende de la norepi, ¿okay? Pero obviamente que su vida media es cortísima y efecto mientras esté el goteo, pero a los 2-3 minutos de quitarlo, la ventaja es que vos podés ajustar rápidamente las cosas, ¿okay? Entonces, pero el punto es que, lo más importante, no le vayas a meter más líquidos a un choque cardiogénico. Ahora veamos el segundo tipo, choque hipovolémico. Hipovolémico, porque aquí el problema es que decíamos, no hay nada que bombear. Yo no necesariamente, fíjate, no me interesa si lo que perdió es sangre, plasma o agua. Lo importante es que no hay volumen intravascular suficiente. Entonces, lo lógico es que vos tendrías estos mecanismos de compensación, o sea, ahí dice grado agudo, mejor pongámoslo así, disminución aguda del volumen circular, ¿okay? Antes de que hayas tenido tiempo de adaptarte, porque yo puedo tener pérdidas muy altas en forma crónica y esas pérdidas, mientras tú tengas manera de compensarlas, no entraría en choque, ni siquiera entraría en hipotensión, ¿okay? Vaya, viene, que se lo vamos a poner a Gabriela, y Gabriela es muy patriota. Por lo tanto, empieza a practicar, primero de la banda de guerra de Torino. Ahora es de la pabellona, okay. Y empezaron a practicar desde cuándo. ¿Desde cuándo? Entonces, ponerle que practicaban un rato, pero que hay colegios que sí son bien metidos a rollo para ajá. Está el 1 de mayo también, desde la casa, ¿verdad? Apenas ha llegado, o a veces ni ha llegado a las semanas. Todos los sábados y todos los domingos. Imagínate, vos estás en eso y estás todo el sábado pegando a riatas y asoleadas en la brisa. Pero como es crónico y lograr compensar, entonces vos puedes tener grandes pérdidas y mantener tu volumen circulante suficiente y no estás en hipotensa, no estás nada, no hay nada que esté saliendo mal. Esto es agudo, ¿ok? Pensemos deshidratación aguda, vaya, suponete que tenés una gastroenteritis de esas frontales, o sea,
que literalmente te estás volteando como calcetín. Sí, porque ese, no, ¿desde qué? Sí, ¿cuánto fue? No, estuvo 19 evacuaciones en un día. Nunca visto, a pesar de que tanto se lo cuenta mi cólera. Yo sí tomando un caso de una época que era epidémico, ¿verdad? La primera oleada, por así decirlo. Y sí, 19 evacuaciones, literalmente un catre con un agujero en una cubeta abajo. Ajá. No, que es una manguera. Una manguera es continuo, ¿eh? Okay. Entonces, ahí sí pudiéramos decir que puedes tener compromiso, ¿no? Y entonces vas a ver la compensación y vas a tener dos: mantener la perfusión y mantener o recuperar el volumen. Los mecanismos acá ya los conoces para mantener la presión. Uno es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿okay? El otro es hacer vasoconstricción de todos los lechos que no sean críticos, en forma progresiva, ¿verdad? Para tratar de dejar cerebro, corazón, riñón como órganos principalmente perfundidos y de ahí lo que se pueda. De ahí viene la idea de ahí viene la otra idea: restituir el volumen que vas a tener, decíamos, bueno, redistribución de la capacidad del hígado, implica capacitancia venosa, ¿verdad? No sé por qué lo pone en el hígado. Luego, la estimulación del sistema renina-angiotensina y la estimulación del sistema vasopresina, o sea, porque si estás perdiendo predominantemente agua, y el sodio no se pierde el sodio, por ejemplo en el caso de la sudoración, vos perdés proporcionalmente más agua que sodio con el sudor. Entonces tomemos otro caso, vaya, ¿no? O el caso de que te decía, estás practicando bajo el sol, o sea, estás sudando una barbaridad y perdés más agua que sodio. Resultado, te pones hipernatrémico y el mecanismo de la vasopresina te retiene agua, pura agua, porque no está realmente en porta de sodio. Y al mismo tiempo la señal consciente, que es la estimulación del acero, como indicativo de que te hace falta agua. ¿Okay? Eventualmente, esto implica que tener dos mecanismos realmente acá involucrados. El de la renina está midiendo el flujo renal, el flujo a través del riñón, y el de la vasopresina te está midiendo sodio, fíjate, la concentración de sodio plasmático, la osmolaridad plasmática, como lo quieran llamar, y que son independientes entre sí. Combinados es que vas a retener sodio y agua y por supuesto reducir el volumen nominal. ¿Okay? Ahora, esos mecanismos compensadores solamente te van a aguantar hasta cierto punto, porque hay dos problemas aquí implícitos en esto. Número uno, la disminución del gasto urinario no es arbitraria. Yo tengo algo que se llama las pérdidas renales obligadas, o sea que es el mínimo necesario para extraer la urea del organismo. Yo no te puedo tapar la producción urinaria porque se puede quedar con todo lo que sea. Creo que sí. Querés almacenar urea. O sea, sí querés almacenar urea, pero entonces ya no sos una gabriela, sos un tiburón de Groenlandia, que sí almacenan urea en el organismo. Sí, porque lo utilizan para controlar su osmolaridad tisular y que acordar de leer en alta mar, en el océano, que es mucho más orientado. Para compensar almacenar urea, y todos los tiburones lo hacen, me parece que eso es extremo. Ya te voy a contar la historia que tiene que ver todo esto, pero primero iré a controlar mi volumen circulante. Ya sabes cómo va. No. Ya vengo, pausa de 5 minutos. Funciona bien.
Es que no entendí el contexto. Yo dije, ¿qué era? Qué pena. No, o sea, no voy a hacer el no se preocupe, me dio 9 puntos y algo y faltaba. Entonces nunca. Mentira. Una vez a la semana faltaba. ¿Ves? Nunca. Y el día anterior había tomado café en la tarde de la mañana, o sea, sábado 2 veces. Eran 9 de la mañana y andaba en la mitad de 120. Y yo, espérate, yo sentada ahí con el oxímetro, esperando que me quede. Tiempo de no comer comida casera. Es relativamente casero, no sé, señora. A mí eso me suena casero, como señora que me la comida. Pero es que de verdad es fácil, no sé nada. Entonces, eso es lo único que Tal vez como la carne legal, que se vea. pues sí, pero también es que ORS, pero nada, tomamos tiempo, entonces se viene la realización. Eso tiene que ser, pero no lo criterio para dentro de eso. Está bien, que sobre todo. Bueno, por lo menos nos vamos a comenzar con para que sí, no pase. Mauricio, ven. Vení. Eso está corto, lo hacemos. Usted va a seguir con su expo mañana. ¿Qué? Usted va a seguir con su expo en serio mañana. Sí. Ah, bueno, mira, nos toca el miércoles. Ey. ¿A dónde fue tan rápido? Sí, la supe. Ahí a la cuadradita esa que está al final. Pero fue como corriendo o levitando o algo. porque Es se Coca-Cola. fue muy rápido. Es Coca-Cola. Por alguna cosa sí voy a moverme rápido. Ah, ok. ¿Cómo es
decíamos, el problema acá con estos mecanismos es que solamente te van a funcionar hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tenés una pérdida obligada, dijimos, que es el mínimo necesario para excretar los solutos. O sea que incluso a largo plazo o a mediano plazo, vos vas a entrar en un déficit de volumen. Ya, pongamos el caso de una deshidratación, digamos, no literal. Por ejemplo, clásico cuento de andate migrante en el desierto, ¿va? Y entonces podía más agua. Pero sin embargo, tus pérdidas son mayores que lo que puedes ingerir o lo que puedes cargar. Resultado en que hay un momento en que ya estás perdiendo tanto líquido que estás deshidratado, pero no puedes parar tu pérdida de líquido a cero. O estás, ¿cómo se llama? El clásico cuento, estás de náufrago en el mar, una balsa, etcétera, etcétera. En que esté, ya le gustó estar afuera. Y son dos, más mejor. Más mejor. Es más, bueno, antes las acompañaba Valeria, pero ahora como ella ya no metaboliza nada, ya no necesita ir allí. Gracias. No, ahorita se pudiera incluso dejar porque como es mediodía, los trimestrosos como que no responden bien al sol y ahorita no ves ninguno. Bueno, Son las 12:21. apenas. Ya a las 12:50 sí hay. Salen de sus clases. No, ellos tienen clase hasta las 2, ya vas a ver, pero están boando, ellos tienen clase, agarran clase hasta las 2. Boando, sí, del verbo boar. Boay. No, bueno, sí, también, porque ahí supongo que habrá algunas boas, pero vaya. Es que el verbo boar, ¿verdad? Yo boo, tú boas, él boa. Nosotros boamos, vosotros boáis. O sea, somos venenosas. Las boas no son venenosas, Valeria. Bueno, ¿cómo se dice? No. Ay, no me acuerdo la palabra. Sí, o sea, dependiendo, por ejemplo, están las boas constrictor y hay otra gente que rompe todo lo que toca, ¿va? Esas son boas destructor. Boas dulces. ¿Ah? Dos preguntas. Ajá. ¿Verdad que 50 correjas las pusieron por si alguien así de flujo de esas sensaciones de clase? No, era para que no se robaran todo lo que no estuviera grabado al piso. Mira. No, fíjate que los es que ni siquiera eso, o sea, los del fluido eran en otro tiempo, ahora se volvieron como todas las organizaciones, se volvieron bien sedentarios. Antes sí eran capaces de quemar el campus, si era necesario. Ahora arman plantones. Arman plantones. Por lo menos yo que soy de la época, en el palacio que eran Molotov. Me parece tan sedentaria la protesta de ahora. Pero, no, eso era porque es más importante que el club. Aquí, pues imagínate, si te vas a tomar vas a tener el costo de poner proyectores, o sea, convertir eso en lo que realmente es un aula normal en cualquier parte del mundo, pero aquí es excepcional. Pero tomar las medidas necesarias para evitar que si no te amanece, se roban hasta la lámpara, ¿no? O sea, no porque un ladrón determinado realmente es un tibio, pudiera meterse ahí y robarse, no sé, por lo menos el proyector, pero ya eso es un poquito más elaborado. Y el ladrón, al fin y al cabo, eso sí tenés que considerar. Si el ladrón es porque es más haragán que el que trabaja, porque no quiere trabajar. Entonces vos solo le pones las cosas un poquito difícil y ya. Sí, o sea, si vos pensás
No existe ningún candado en el mundo, ningún llavín que no se pueda violar. Y la seguridad aquí es romper botellas de cerveza y ponerlas en el mundo. Ya días no veo eso, es buenas. Ah, sí, botella de cerveza, o bueno, es que ahora ya venden unas puyas de metal para que las puedas conocer. Aunque yo siempre he confiado en la seguridad que proporciona el bellísimo invento de dos caballeros de apellido Smith y Wesson, ¿va? Ajá. O sus muchos imitadores, ¿no? No, ahorita estaba viendo, ayer estaba viendo el catálogo de la armería y fíjate que Taurus, brasileña, está sacando una copia brasileña de la modelo 29 en 44 Magnum y en 357. Estaca así, ¿no? Estaca a lo Harry el sucio. Sí, pero entonces, mira, si vos decís de candado, este candado, o sea, lo puedes hacer no destructivamente con una ganzúa y unos, pero requiere habilidad de tiempo. O si no, o lo puedes hacer con un martillo deslizante o una ramset, que es una herramienta clavadora que usa como un cartucho de una bala, cartucho 22 y una bala, y que es para clavar, pero que también si vos la pones a ver y desarma el cilindro, eso es lo macanazo. O sea, pero requiere que el ladrón ande equipado y tenga el tiempo y la inteligencia para, esto no vale la pena, mejor ramset, ¡pah! Resultado, la mayoría de las rejas, me voy a ir a buscar uno que esté abierto. Por eso la reja. No es difícil de abrir porque, mira, con un pedazo de alambre, si vos venís así con un gancho de ropa, lo metés por cualquiera de los hoyitos, enganchás eso y solo jalás. ¿Ah? Con un gancho de ropa ahí puede abrir. No requiere ni mucha ciencia. Pero el ladrón es tan huevón que no anda ni un gancho de ropa porque si fuera tan industrioso no fuera ladrón. ¿Ah? No, esa es la regla universal, o sea, todos los llavines se pueden abrir. Lo que pasa es que vos se lo pones suficientemente difícil para que tu ladronzuelo promedio no crea que no valga la pena. Y ahí es donde viene también, si aquí lo que tengo es un pinche proyector, pero si tuviera algo de muchísimo valor, no sé, joyas o algo parecido, le subiría, por entonces algún lado me diría, sí vale la pena que lo intente, pues. Entonces ya se lo pongo más difícil, entonces ya voy a disuadir al ladronzuelo común que anda un martillo, una barra de uña, y por supuesto entonces ¿quién se va a meter? No sé, un ladrón más tecnificado que ande un soplete o algo así para cortar y para cortar el metal, un portavidrio para el vidrio, esa clase de cosas, pero ningún ladrón va a dar toda esa herramienta y todo ese trabajo para robarse un televisor, ¿no? ¿Entiendes? Se va a robar algo súper valioso, entonces para ese le pones cosas difíciles, pero si lo que estás cuidando es un pinche atachón, un candado común le sirve. ¿Entiendes? Es la lógica para ese efecto. Para ese efecto es como que digan que tenés, qué sé yo, un picopito de 1981, todo descentrado, es decir, lo dejas hasta sin llave y con la ventana abierta, ¿verdad? Cerrar la ventana para que no entre el agua, porque no le llama la atención al ladrón. Puede que sea un buen carro que esté en perfecto estado de funcionamiento, pero la gente no le para un carrito viejo versus andar, qué sé yo, otro carro que tal vez es más atractivo a los ladrones porque los ladrones saben que es fácil de robar. La seguridad es tan mala que cualquiera se lo lleva. Por ejemplo, que se llevan por skate, se pueden abrir con es una herramienta eléctrica portable, normalmente así como lo dan en el aeropuerto. No me acuerdo cómo se llama eso. Taladro. Turunca, para tirar una turunca al vidrio. Si lo difícil lo que es fácil de romper ahí es el llavín es fácll de romper el llavín del encendido. No, abrir el carro, uno le metes una pedrada al vidrio,
Si vos lo vas a meter en pedazos y él va a terminar en un yonque. El vidrio no importa. Pero te digo, ya vine sofisticado por haber, pero desde el punto de vista de que vas a ver el carro con la técnica de hilo, Musk. ¿No viste que cuando sacó su pick-up ese eléctrico que le tiró una pelota que quebró el vidrio? Decía que era el que tenía vidrio de seguridad y no le dijeron que ese prototipo no le había puesto el vidrio, que solo era para show, ¿va? Y que entonces y que estaba bien, no, es que eso fue una casualidad y le tiró la pelota y quiebra el otro vidrio. Así. No, ahora es la técnica de hilo para ver el carro. No importa, o sea, un ladrón, tu ladrón típico le va a tirar un cacho de pata. O sea, no es eso tal vez uno lo haría, y yo lo haría, yo además lo haría, a menos que fuera un carro muy valioso, pero como esta no es aquella película de Nicolas Cage, no me recuerdo cómo era la película, no me recuerdo del carro de Elia, no sé la cosa, Shelby Mustang 350 GT. Una belleza de carro. Eso sí es una cara. Mira, bueno, que ahí hay casi todos los carros, pero no, nunca me gustaron los lados. No, solo el Miura, solo uno de los Miura. Creo que sale en la película de Miura. Pero es un diablo, la ventana no me parece muy. Parece dibujado por un niño con una regla y una triángulo. Shelby, si le gusta el Mercedes 300, el Mercedes 300 también, que es la de gaviota, estaba bonito. Pero lo que pasa es que ahí salían los carros que le gustaban a este man de adolescente, porque el carro es un poquito que para robar. No sé, un Maserati 3500, una belleza. Y luego sale la película. Porsche 350, sacan el Porsche 996, el nuevo, pero no sacan el clásico, el 356 o el 550 Spider, que vale mucho más dinero. 550 también no es un carro que me gustaría tener. Ya lo hacen en réplica. Es el primer Porsche, el chiquito, bajito de carrera, que usaba componentes de DW, ya lo están haciendo. Hay una empresa en El Salvador que los hace, ¿verdad? Sí, es que el carro es súper sencillo, la estructura es de tubo y todo lo que es todo, los paneles son de aluminio, entonces ellos no se costuran. Estupidez de dinero, como $90,000, creo, solo el body shell, y todavía tienen que ponerle vos pones el motor, la electrónica y los componentes, $80,000 el body shell, ¿no? Pero por supuesto vas a andar un carro que nadie va a andar. Chiquitos. Imagínate, con un motor de cucaracha y hace como 200 kilómetros por hora. Es una cosa para meterte de la manera más abusiva posible entre los dos carros. Sí, porque si ese carro no lo manejas abusiva y agresivamente, no le decís el carro. Entonces, bueno, volvamos al asunto. Entonces teníamos dos posibilidades. Entonces, ya sea que estás perdiendo por deshidratación aguda o crónica, el efecto es el mismo. Vos vas a arrancar los mecanismos compensadores que acabas de ver hasta que estos mecanismos ya no puedan compensar la pérdida de volumen, y entonces es que empiezas a ver las manifestaciones de estos mecanismos trabajando a máxima capacidad más la pérdida de volumen. O sea que ahora tenés un paciente con una presión arterial que no solamente está bajo, obvio, signo del choque, va con bajo gasto porque no hay nada que bombear, sino que la diferencial está bien reducida. Estos son los pacientes que tienen 70-60, por ejemplo, cuando tienen una presión de 70-60, 50-40, así, valores implicando que hay muy poca diferencia, implican muy poco volumen, ¿okay? Tan taquicárdicos, obviamente,
muestran signos de vasoconstricción marcados, o sea, están pálidos o cianóticos, porque trataste de mover toda la sangre de los lechos superficiales hacia los lechos centrales. Y aparte de eso, tenés todas las manifestaciones lógicas de un, ¿cómo se llama? De un paciente hipovolémico y chocado, o sea, orina cero, producción de orina cero, presión venosa central baja, llegando casi a cero incluso, presión en cuña pulmonar cero o cercana a cero, implicando volumen extremadamente reducido. De hecho, te interesa en estos pacientes hipovolémicos tener uno o la otra medida, por lo menos una de las dos medidas para guiar tu administración de líquido. No es como bancar con esto, porque de todos los pacientes, de todos los chocados, es más probable que te caigan. Paciente en choque hipovolémico, como decíamos, puede que la causa sea evidente, vaya, sobredosis de ombligos o multiplicación patológica de las fosas nasales. O sea, que tengan pacientes con 3 fosas nasales extra. Y no necesariamente porque se topó con un cirujano plástico que se las tiraba de Picasso, ahí todo cubista, y le hizo una nariz cuadrada con 6 fosas nasales. Nunca dudes, hay cirujanos plásticos medio topete. Conozco algunos. Pues sí. ¿Qué? Nada. Me Sí, sí. No. parece cool que la cirugía plástica no solo es para poner único, sino para gente que tiene accidentes y reconstruir. Esa es la parte bonita de la cirugía reconstructiva, que lo que vos decís, eso de poner y quitar, eso es cirugía estética. Es cirugía estética, ya es otra rama. No, o sea, en algún momento sí te llama la atención la cirugía reconstructiva. Mira, craniofacial es muy bonito. Por ejemplo, eso que tiene acá, esos que se fueron de frente así contra un poste y que la cara es un pozor, y volverlo a armar es súper divertido. Porque vos pones a tu tomografía y dices, bueno, ¿y cómo le entra este mule rompecabezas? ¿No? Súper cool. Y ahí generalmente entramos nosotros también, porque todo lo que es, mira, de aquí, de la ceja para arriba, lo reparamos nosotros. Y si hay que reparar la órbita, la parte del techo de la órbita, eso es neuroquirúrgico. Y plástica y reconstructiva entra de aquí para abajo, todo el macizo facial. Pero a veces como hay que estabilizar los dos, y entramos los dos. Entonces, Pero eso se hace en cirugía aparte. en la misma. Además, si vas a abrir por acá, por ejemplo, tienes todo el seno frontal, entonces yo te voy a abrir de aquí para acá, desforrar para acá, y entonces ellos les queda el aro orbitario que van a reconstruir. Yo voy a reconstruir todo el seno frontal y toda la pared del frontal. Súper divertido. Los tornillitos así, los tornillitos van en tornillo de anteojo, mini placa y malla de titanio, y empezás, o cemento, y empezás a reconstruir toda la cemento acrílico. Sí, o sea, el cemento 8 es un acrílico. Es primo, mira, son primos hermanos. El cemento acrílico para huesos, el material ese con que se hacen las dentaduras postizas, y el superglue. Sí, es que son lo mismo, son basados en un acrílico. ¿Ok? El superglue ese de trucha es 2-etilcianoacrilato. El pegamento para tejido que nosotros usamos es octilcianoacrilato, con una cadena lateral más larga. Y ¿cómo se llama? Tanto el cemento de huesos como las dentaduras son polimetilmetacrilato, son primos. Y de hecho, yo lo que, obviamente no es humano, pero para reparar cosas, por ejemplo, se te quebró bueno, es el metal, pero también, después de que se quebró acá, tiene una grieta. Yo no solo le pongo superglue, sino que agarro el polvo ese rosado que usan para hacer dentadura, los de acrílico, se mezcla con superglue y se hace una pasta, y eso sirve como una masilla, porque es más duro que el superglue.
y se pega tenazmente a todo, ¿no? Para reparar, qué sé yo, pie, tenés, no sé, un jarrón que le falta un pedacito, algo así, eso sirve como relleno, o sea, ahí no vas a usar ramen, por ejemplo. Como los de 5 Minutes Craft. Que están para arreglar un corte del carro, le ponen un ramen y después lo lijan. Ajá, sí, le ponen así, el ramen solo es el sustrato. No, de hecho si usas ese tipo de sustratos para algunas cosas, pero no es ramen, es talco de bebé. Talco de bebé. Vaya, vos agarrás, por ejemplo, tenés una mesa antigua, está toda rajada así, ¿verdad? La madera se encogió, tiene una grieta. Entonces vos agarrás talco de bebé y el super glue, dejas que reaccione. Luego otra capa, varias capas hasta que llegue un poquito elevado y luego lo lijas, porque te queda perfectamente liso. Ahí lo quitas y nadie nota la diferencia. Así se reparan los muebles antiguos y las grietas en madera, en las cachas de las escopetas cuando están muy antiguos. Se repara con eso. O sea, desde el punto de vista de un restaurador, de un anticuario, le da calambrito, pero funciona. Como yo no me interesa para revenderlo, me interesa para tenerlo en la casa. Entonces, sí, son lo mismo. Pero bueno, regresamos al asunto del ¿cómo se llama? Si me caes. No. ¿Es de Andrea? Sí. Fuera de Valeria, la señora Caribe. Ok, entonces, Benicia, ¿cómo manejar este asunto? Porque tenés, vaya, como decíamos, un caso de un paciente que está obviamente hipovolémico. No vamos a discutir por qué, pero vos venís y lo primero que haces es revisar presión y dices, está hipotenso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la otra medida? Tenés 3 medidas de perfusión que vos querés saber inmediatamente. La primera es, obviamente, la presión arterial y frecuencia cardíaca. Segundo, se está perfundido el cerebro, o sea, evaluación de la conciencia. Está comprometido la conciencia. 3, la función renal. ¿Y cuál es la medida más simple, más elemental de la función renal? Orinando, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Es una sonda. Esa es de entrada, o sea, te llega un paciente chocado, está chocado, 2 venas periféricas para empezar, 2 porque una es mala idea. ¿Okay? Si se pierde, se va a perder en el momento más incómodo posible. Periféricas porque una vena periférica maneja mucho más flujo que una central y es más fácil de poner en una emergencia. ¿Okay? Vas a poner una vena central después, pero tercero, le pones una sonda vesical. Después de eso, entonces ahí es donde viene la cuestión, manejar líquidos. Entonces, para un adulto decir, bueno, vamos a pasarle 2000 cc de entrada lo más rápido que pueda, ¿ok? Salino o lactato, y entonces viene y vamos de medidas menos a más crudas. Primera cosa que quieres ver, ok, está empezando a recuperar la conciencia, es un buen signo. ¿Okay? 2, hagámoslo como el Catarina. Está la sonda, ok. Vos decís, le pasaste 2 litros y entonces haces la pregunta crítica. ¿Está miando? No, pasarle otro litro. ¿Está miando? Pasarle otro litro. Hasta que orine, ¿ah? O si no, doctor, pero ya le pusimos como 8 litros. Crepita. O sea, tiene estertores. No está sobrecargado. Puedes pasarle otro litro. ¿Ah? Esa es la manera más cruda de hacer las cosas. Y no te recomiendo que eso sea la manera normal de hacer las cosas. Cuando no tengas ni las pinches uñas que trabajar, te va a pasar en social. Preferible que lo manejes así a lo uno y no que te andes con miedo con el líquido. Obviamente, si es una viejita de 96 años, no puedes andar haciendo la frontera. Pero si es tu típico paciente hipovolémico que le metieron
que le metieron 6 fosas nasales por allá por la López, por andar de chistoso, y bien vestidito, ¿va? Pues ya se había dado todo decoradito y lo redecoraron. Ese aguanta que le pases un montón de líquidos, ¿ok? Luego, después hablaremos de cuándo pasarle sangre y dejar de ponerle suero, pero eso no, ahorita lo querés sacar del choque, ¿ok? Entonces, ya hablamos, le pusimos sangre, o pasamos 2 litros y tal vez en ese tiempo tuviste suerte, le pediste muestras y el banco tenía la sangre, le empezaste a pasar sangre, pero si no, lo importante es que lo vas a manejar con líquido. Ahora, ¿te acordás que te dije que no te ibas a perder la oportunidad de meterle una vena central? Ok, ahorita le metes una vena central después de los primeros 2 líquidos, te vas a ir a buscarle una línea subclavia o algo así y pasarle una línea a la aurícula derecha, ¿va? O sea, desde el punto de entrada unos 20 centímetros, y ahora empezás a pasar los líquidos utilizando la presión venosa central como parámetro. Dice, pásele el líquido. Oh, ¿cuánto tiene presión venosa central? Tiene 7. No, le falta, hombre, pásele más líquido. Ahora se dice, mira, ya anda por PVC de 11, 12 y no mejora la hipotensión. Ok, aquí hay otro problema debajo, ¿va? Pero por lo menos ya sé que ya tiene suficiente líquido que bombear. De ahí, ¿por qué? Porque decir, no, y ahora viene y dice, le vamos a poner vasopresores, vaya, ponerle un gotero, que si le vamos a poner dopamina o norepi o algo así, primera regla, nunca con N mayúscula se le ponen aminas vasopresoras a un paciente que esté turbulento. ¿Okay? Primero, porque no van a hacer nada. Si no tiene que bombear, por mucho que esté el corazón dándole, no va a ir a ningún lado. Número 2, ¿cómo te lo pongo en términos diplomáticos? Sí, te vas a cagar en el riñón de términos diplomáticos, porque ahí no existe diplomacia posible cuando están todos los riñones. ¿Okay? Nunca se le pasan aminas a un paciente hasta que no se repuso volumen y en el choque hipovolémico, a menos que haya daño a la contractilidad, el paciente te responde a la administración de líquidos. ¿Okay? Puede que no sea solamente coloide, cristaloide, o sea, no solo sea suero, que tenga que ponerle sangre, pero si lo que le hace falta es líquidos de volumen y vos le repusiste volumen, todo fantástico. El problema de reponerle líquido, o sea, suero, pero sangre, obviamente ahí depende. Si el paciente está deshidratado, solo el líquido lo ocupa, ¿no? Obviamente que si perdió sangre, hay un momento en que vos estás reponiendo el suero y perdió sangre, o sea que básicamente lo está diluyendo. Pero eso es tema para otro capítulo. Como dice, cuándo cambiar de cristaloide a coloide o de cristaloide a sangre. Eso que te lo expliquen ya, por ejemplo, en cirugía, el sexto año, que ya vas a tener un poquito más de experiencia con eso. Generalmente la regla usual es decir, 2 litros de líquido deben ser suficientes en lo que pasa de ser suficiente tiempo para que si estimas que el paciente está sangrando, empieces a reponerle sangre completa de preferencia, porque es lo que perdió. O sea, reposición de 1 a 1. Y para entonces también que ya tenés alguna medida de control del sangrado, pues no solo es repóngale que el paciente siga sangrando, ya que estás pensando que si necesita, por ejemplo, el elemento quirúrgico para controlar el sangrado o algo. Pero entonces, ese es el punto básico. Vos manejas contra presión venosa central, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en tu libro dice, por ejemplo, los esteroides son eficaces, sí. Expansores del volumen plasmático como hidroxiamidón y albúmina sí son útiles
pero tienen un problema. Tienen un problema, altera la coagulación. Una cosa que no hablan acá en este texto es que ahora una de las cosas que estamos utilizando para manejo del choque es soluciones salinas hipertónicas. Su salina normal, la fuerza de suelo normal es el 0.9%, pero ahora ya uno encuentra solución salina al 3%, porque la idea es que retienen mejor los líquidos en el árbol vascular y te recupera líquidos chupándolos del compartimiento intersticial, ya que reponen más rápido que sencillamente pasa saliendo al 9 y por más tiempo. Okay. Ahí todavía no, supongo que este texto no es tan moderno, ¿no? Entonces salino al 3%, lo que se llama reanimación hipertónica. ¿Okay? También se ha demostrado que la reanimación hipertónica es mejor en términos de preservación de la función renal. ¿Okay? Pero bueno, ahora, punto número 3. Paciente con choque distributivo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como te digo, ahí hay volumen normal. ¿Okay? Volumen normal. Hay contractilidad normal. El problema es que la capacidad del árbol vascular se aumentó. Vaya, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, tomemos a qué sé yo, aquí. Uno no debe hablar mal de la gente que ya no está con nosotros, pero ni modo, Valeria. Ahora imagínate a Valeria. Valeria, por ejemplo, ¿qué tamaño es esta camisa? S. Ok. O sea que vos llenas una camisa S. No hay problema, o sea. Pero yo viniera y te doy una camisa XXL. Te va a quedar bailando. O sea, Valeria sigue siendo del mismo tamaño. El contenido sigue siendo igual. Pero el contenedor ahora es mucho más grande y no se llena. Por lo tanto, Valeria se va a ver así como espantapájaros a aquella gran camisota. No. Ya mandaste a lavar y a arreglar bien la sabana. Sí, o sea, ya le hiciste los oídos. Sí, pero este año sí te toca. Vamos a hacer un episodio de disfraces. Este disfraz ya. No voy a ocupar disfraces. No, voy a poner examen ese día para el dulce o truco, ¿va? No hablo de dulce, los otros dulces. No, ahí está cabal el dulce o truco. No sé, o travesuras. No, las travesuras las voy a hacer yo. Las travesuras las haré yo, no te preocupes. Entonces, volviendo al asunto, quiere decir que el contenido era igual, el contenedor es más grande, que es exactamente la definición de un choque distributivo, la pérdida del tono vasomotor en forma brusca, ¿verdad? Y que por lo tanto ahora sencillamente puedes verlo de dos maneras: uno, que no tenés volumen para llenar, o dos, que como tenés vasodilatación extrema, la resistencia vascular periférica se va a cero, ¿verdad? O sea que sí, acordate. ¿Qué te gustaba? Acordate, si decíamos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y resistencia vascular periférica tiende a cero, entonces obviamente que la presión se va a ir a cero, ¿va? Multiplicar por cero. Ahí no hay gran problema conceptual. O puedes considerarlo de otra manera: si estás tratando de llenar un árbol vascular que es mucho más grande que el volumen efectivo, pues básicamente vas a tener la misma idea: presión para abajo, el flujo sanguíneo se desperdicia
o el gasto cardíaco se desperdicia rellenando capilares que no tenían necesidad y obviamente la presión y la perfusión se va para abajo y te chocas. Ahora, acordate que normalmente yo asumo que ¿cómo se llama? Que el árbol vascular mantiene un tono vasomotor que es, digamos, basal, y ese tono vasomotor está dado por el hecho de que tenés una entrada continua simpática. ¿Okay? Una entrada simpática. Si yo perdiera abruptamente todo el flujo simpático, básicamente lo que va a pasar es que los vasos se van a dilatar al máximo. ¿Por qué? Porque las entradas vasodilatadoras están siempre presentes. Siempre tienes cosas como óxido nítrico y uranilpinina que están siendo secretadas por los tejidos, pero su efecto es bien poco en comparación al efecto del simpático, de la norémica. Pero ahora, como no tenés ningún efecto simpático que te contrarreste la vasodilatación, todo el músculo se relaja inmediatamente. Vos lo has visto, como decíamos, en la forma de la paríbula, en la cual tenés exactamente ese fenómeno, pero sucede por unos pocos segundos. Baja, hace vasodilatación, la presión baja a cero, desperfundiza el cerebro, baja. Bueno, y eso, bienvenido, está estresado. Acordate que como estaba propuesto. Que igual no hay punto para la prueba. No, o sea, si no te entran, no pueden iniciar la prueba. O sea, si llegas cuando ya inició la prueba, no. Pero bueno, en teoría vos puedes llegar 2 minutos antes de entrar literalmente así, como ir barriéndote antes de que sea más fuerte y estás adentro. Total, a esa hora ya. No, ya por lo que viene a la cinta porque están para acá. O sea, si venís de allá de Ocotepeque, por ejemplo, tienes que estar aquí. No hay otra forma. Imagínate esa, que aquí viene a una de esas gente, incluso del sur, fíjate, aquí hay gente del sur, porque tal vez sienten que tienen más chance con una carrera aquí. Por ejemplo, me va mejor o por una situación económica, si consigo la carrera, no voy a ver por algún familiar que tenga en San Pedro. Entonces, de la mosca. Sí, yo tenía o sea, no era un disco, pero el papá era predicador de la iglesia. Tiene una iglesia, la iglesia morada. Los misioneros que llegaron ahí eran de una secta de Europa, y ellos se afianzaron ahí en la iglesia común de ellos. Entonces el papá era uno de los pastores y estudiaba medicina. Se hizo médico y trabaja en la mosca que ellos hacen. Trabaja en la mosca porque de hecho trabaja en la cuestión de la iglesia. Son de ahí, ellos son una comunidad de ellos. Pero era costumbre que hubiera gente para ese efecto estudiar debe ser o ser de la isla. Ya lleva algo.
más toda la caterva de extranjeros de todo tipo que había en la facultad. Yo tenía compañeros, yo tuve un compañero francés. Era francés, él estudiaba, el papá trabajaba aquí mucho. Vivía aquí por para acá. Había varios haitianos, había de iraneses, que son, bueno, aquí hay porque ellos son de una región que se llama el Sahara, de una región de allá de Persia, ¿verdad? Entonces, que esta gente los persiguió el Shah de Irak y los persiguieron, pero cuando llegaron los ayatolás, esta gente tuvo que salir bien. Entonces varios se radicaron en Honduras y ellos tienen una tradición de gente que estudia, varios de ellos estudiaron medicina, varias, porque eran mujeres las que estudiaban medicina. Aquí es la otra cosa. Ahí, ojalá que miran, no estudian. Los musulmanes tienen que estar la cara tapada y andar caminando atrás y todo lo demás. Y ellos no, ellos no. Como el que tuvo COVID. Sí, son como nosotros. Yo con eso de estudiar tuve más de compañeros y había entonces había unos cuantos nicaragüenses. En los 80 había bastantes nicaragüenses que venían. Estaba la guerra civil en Nicaragua y entonces, ¿cómo se llama? Era gente que se venía antes que lo reclutaran. Corrían el riesgo de que te reclutaran para venir a agarrarte a tiro con la polka. Entonces había de todo. No, ahora bueno, sí hay extranjeros. Aquí no hay tanto, pero antes sí, porque Honduras, en la época había salvadoreños, había guatemaltecos, porque aquí es cierto que no era exactamente lo más tolerado, pero comparado con la persecución que había política, no era se cae de la no, eso era totalmente sí,